Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Les saludo a la distancia dándoles la bienvenida a Sion Factor. Espero y el mensaje de hoy sea de gran bendición para ustedes. Gracias por acompañarnos. El tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy lleva por título "Y lo volvió en pañales". Bueno, estamos en la época de Navidad. Y lo más importante a recordar para nosotros los cristianos es que la historia de la Navidad es algo real, pero sobre todo el bebé que tanto se menciona es real. Independientemente de los arbolitos, de los regalos, de las luces de colores, de la reunión en familia y demás cosas, la Navidad es algo mucho más significativo, grandioso y poderoso. Es la historia de cómo el Dios del universo se encarnó o se convirtió como uno de nosotros. Dios se convirtió en un ser humano. Esta es una historia real y sin duda alguna para nosotros es muy necesario, importante poder dimensionar y aún descubrir a lo que Dios estuvo dispuesto para redimirnos y reconciliarnos consigo mismo. En el libro de Lucas, capítulo 2, verso 7, este es un pasaje muy importante que nos va a dar luz en cuanto a la esencia del mensaje del día de hoy. Lucas capítulo 2, verso 7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Mira, el hecho de que la Biblia indique que María y José lo envolvieron en pañales y lo acostaron en un pesebre es algo muy significativo que hemos de valorar y hemos de apreciar en gran manera. Aunque Jesús era Dios mismo en todos los sentidos, fue criado por unos padres terrenales llamados José y María. Y como todo padre o madre, ellos lo amaron, lo cuidaron, lo protegieron y deseaban que estuviera a salvo de cualquier peligro. Jesús, como todo bebé recién nacido, a veces dormía tranquilamente, otras veces se retorcía inquieto, vomitaba, balbuceaba y hasta hacía ojitos, como cualquier otro bebé. Jesús como niño sonreía cuando le hablaban, lloraba cuando tenía hambre y también necesitaba que le cambiaran los pañales. Quise resaltar estas cosas porque quiero que nosotros veamos la grandiosidad y a lo que Dios estuvo dispuesto a hacer por ti, por mí y por todos. Esto es lo fantástico, lo grandioso y lo fascinante de la historia de la Navidad. Solo Dios, y luego por el hecho de quién es, eligió nacer en Jesús de Nazaret. Y esto es muy importante. Siendo Dios quien es, eligió nacer en Jesús de Nazaret. Esta es la grandiosidad de la encarnación. No ha habido y jamás habrá un ser humano que elija nacer a este mundo. Lo cierto es que nosotros y nadie ha elegido venir a este mundo, nadie ha elegido en qué lugar nacer o dónde nacer. Lo cierto es que a nosotros nos trajeron por la voluntad de nuestros padres. Es por ello que cobra una mayor importancia considerar que Jesús, nuestro Dios, eligió el momento, la hora, el lugar, la forma de nacer y de morir. Eligió la familia y los padres que tendría en este mundo.
Jesús no vino por voluntad de hombre, no vino o no nació ni por deseo de hombre, ni por poder de hombre. Vino en la libertad de su gracia soberana para nacer. Y esto es algo fantástico. Dios, nuestro Dios, el eterno Dios, el Rey del universo, eligió nacer y cómo nacer. Eso es algo sorprendente. Ahora bien, por un momento quiero que reflexiones sobre esta idea. Si tales poderes estuvieran a nuestra disposición, y me refiero específicamente el poder elegir, la pregunta aquí es, ¿hubiéramos decidido el camino que tomó Dios? Repito, si nosotros tuviéramos el poder de elegir nacer, dónde nacer, que elegiríamos el camino que tomó Dios, seguramente no. Seguramente hubiéramos optado a nacer en el hospital Johns Hopkins de Estados Unidos, que es el mejor hospital del mundo, en lugar de un establo. Seguramente nosotros hubiéramos optado a nacer allí. Seguramente hubiéramos optado por tener una cuna de oro en lugar de un pesebre donde coman los animales. Seguramente hubiéramos optado para que me visitaran las personas importantes o más importantes de la ciudad, en lugar de que me visitaran unos simples pastores. Seguramente hubiéramos optado evitar la pobreza, tener una vida fácil y morir en buena vejez, en lugar de morir cruelmente y severamente. Es por ello, amigos, amigas, que la historia de la Navidad nunca la hemos de menospreciar, sino todo lo contrario. La historia de la Navidad y todo lo que involucró en el nacimiento de nuestro Salvador nos ha de estremecer, nos ha de conmover y aún nos ha de comprometer mucho más en nuestro seguimiento a Cristo. Por ello, en el mensaje de hoy quiero hacer algunas precisiones sobre lo que involucró la venida de Dios a este mundo. Y lo voy a hacer considerando quién fue envuelto en pañales. En primer lugar, Emmanuel fue envuelto en pañales. En el libro de Isaías, capítulo 7, verso 14, la palabra de Dios dice: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. Mire, el profeta Isaías, 700 años antes del nacimiento de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, está identificando muy precisamente, explícitamente, quién era ese niño que fue envuelto en pañales y puesto en un pesebre. Emmanuel. Esto, por supuesto, no es un nombre personal. Emmanuel más bien describe el origen y la naturaleza y la función que tendría nuestro Dios en este mundo. Y bajo este título también hay algo revelador. Y es revelador porque tiene implicaciones teológicas y doctrinales. Pero además, comprender el significado de este nombre y todas las ramificaciones de su contexto nos fortalecerá o nos fortalece espiritualmente en nuestro diario caminar. La palabra Emmanuel significa Dios con nosotros, o con nosotros está Dios. En Mateo capítulo 1, verso 23, la escritura dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarás por su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, o con nosotros está Dios. Dios está con nosotros y por nosotros en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Emmanuel nos recuerda un atributo fascinante y único que ningún otro ser posee,
solamente y exclusivamente nuestro Dios. Emmanuel está conectado con la omnipresencia. Emmanuel, omnipresente. Emmanuel, omnipresencia de Dios. Y esto de Emmanuel o la omnipresencia significa que Dios está en todo lugar a la vez. Y esto es algo poderoso. Dios está en todo lugar a la vez. Esta es una verdad muy importante para nosotros. Dios puede estar en un lugar y en otro lugar en tiempo real. Dios está en un lugar y en todo lugar en tiempo real. Dios está en todas partes todo el tiempo. ¿No le parece algo poderoso pensar que Dios está en todas partes al mismo tiempo y en tiempo real? Dios está a la misma vez en cada rincón del universo. Oiga, ni Satanás puede hacer eso. Él está limitado o confinado a un solo lugar a la vez. Él no puede estar en dos lugares, no puede estar aquí y estar en el otro lado del mundo. Ni Satanás posee ese poder. Solo nuestro Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, el omnipresente, solamente Él puede estar aquí y en todo lugar a la vez. Por igual nosotros, no hay y ni habrá un ser humano omnipresente. Todo ser humano está localizado en un solo lugar, en un momento, en un tiempo, en un espacio en particular. Nadie, ni un ser humano, nadie que haya nacido en este mundo está en dos lugares a la vez. Es imposible eso. Aunque por supuesto nosotros estamos compuestos de cuerpo, que es la materia, que es lo que podemos tocar y palpar, y estamos también compuestos de espíritu, que es la parte que no vemos de nosotros. Somos nuestra alma, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Estamos compuestos de cuerpo, de materia y espíritu. Ahora, nuestro espíritu está siempre donde están nuestros cuerpos. No podemos estar en dos lugares a la vez. Y si por alguna razón nuestro espíritu no está en nuestro cuerpo, pues déjeme decirle una cosa, eso significa que ya estamos muertos. Porque nuestro espíritu no puede estar separado de nuestro cuerpo. Pero Dios no tiene esa limitación. El centro de Dios está en todas partes. Dios está en todas partes a la misma vez y en tiempo real. Él está presente en este día con nosotros, como lo está en estos momentos en China, en Mongolia, en Brasil, en Taiwán y en todo el universo a la misma vez. Y eso es algo sumamente fantástico y emocionante. Y eso nos debe de causar una impresión muy fuerte del Dios a quien servimos y adoramos y oramos. Dios es sumamente, extremadamente, infinitamente poderoso. Como es difícil de entender, dimensionar, Dios está a la vez en tiempo real en todo lugar. Así que cuando Dios vino a este mundo, el cielo no quedó vacío. O el cielo no se quedó sin Dios. No, Dios estaba en el cielo en tiempo real, y cuando estuvo en Jesús, o cuando Él vino a nacer en Jesús, estaba al mismo tiempo en la tierra, en tiempo real en Jesús. ¿Cómo es posible esto? Bueno, porque Él es omnipresente. Por eso cuando nosotros leemos esos pasajes donde Jesús habla con el Padre y se oye una voz que le dice, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia, algunos van a decir de que bueno, ahí está el Padre y el Hijo, dos entidades diferentes comunicándose, pero esto no es así. Es Dios mismo en su omnipresencia. El hecho de que se haya escuchado una voz del cielo que se identifica como la voz del Padre, y que Jesús esté en la tierra escuchando esa voz, no significa que son dos entidades diferentes. Dios está a la misma vez en todo lugar. El Salmo 139, versos 7
al 10, ahí la escritura dice, jamás podría escaparme de tu espíritu. ¿A dónde puedo huir? ¿O a dónde puedo pretender huir de ti? Si subo a los cielos, ahí está, allí te encuentro. Si bajo lo profundo de la tierra, allí también te encontraría. No podemos huir de a ningún lado, escondernos de la presencia de Dios. Dios está en todo lugar al mismo tiempo. El profeta Jeremías en el capítulo 23, verso 23 dice, yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y Dios desde muy lejos. Dicho en otras palabras, Dios le está diciendo a su pueblo, yo estoy en todas partes. Lo mismo estoy cerca como lo estoy lejos. Yo soy el centro de todo. Yo lleno todo. Yo estoy en todo. Dios está aquí con nosotros y está en este mismo instante al otro lado del mundo. Dios nos habla en estos momentos a ti y a mí personalmente, y a la misma vez puede hablar con 1 millón o más personas a la vez. Ese es un poder fascinante y sorprendente y asombroso de nuestro Dios. Pero déjame decirte una cosa tremenda. Dios al nacer renunció temporalmente a esa omnipresencia. Y eso es lo que yo quiero que admiremos de nuestro Dios. Ese atributo tan poderoso que les acabo de mencionar, por amor a ti, por amor a mí y por amor a toda la humanidad, Dios estuvo dispuesto a dejar temporalmente, renunciar temporalmente a esa omnipresencia al encarnarse en el Señor Jesús. Por eso leemos en Filipenses capítulo 2, verso 7, dice que Él renunció a los privilegios divinos y adoptó la humilde posición de esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Aunque Jesús era Dios, eso no es algo que debe de ser firme y contundente en nuestra mente y de corazón. Jesús era 100% Dios. La naturaleza humana de Dios en Jesús no era omnipresente. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿Dios en Jesús podía estar en todo lugar? Sí podía, pero Dios renunció a ese poder omnipresente. Jesús era omnipresente en su deidad, pero como hijo de Dios no lo era. Jesús estuvo dispuesto a sujetarse a las leyes que todo ser humano está sujeto. No hay un ser humano o humanamente es imposible estar en 2 lugares. A eso se sujetó Dios. El que puede estar en todos los lugares del universo ahora está sujeto a las leyes humanas. Dios en Jesús no fue omnipresente. Aunque Jesús como Dios no perdió su propiedad de ser omnipresente, en Jesucristo no echó mano de ella. ¿Por qué? Para asumir como todo ser humano las limitaciones que todos tenemos, hombres o mujeres. Jesús no pudo estar en 2 lugares a la vez, o con 2 personas a la vez, o con todos a la vez en sus 33 años. Y esto es lo maravilloso del Dios a quien servimos, amigos y amigas y amada iglesia. Él se sujetó a la experiencia de estar limitado al tiempo, espacio, conocimiento y conciencia como cualquier ser humano. Dios en Jesús tuvo que experimentar el proceso natural como para conocer o para descubrir como cualquier ser humano. Dígame si no servimos a un Dios formidable que merece toda nuestra admiración, pero sobre todo que merece nuestra voluntad de por igual como Él estuvo dispuesto a todo por mí, por igual nosotros debemos de tener la voluntad de estar dispuestos a todo por Él. La segunda consideración que quiero hacer con ustedes es que el Dios Espíritu
fue envuelto en pañales. El primero fue Emmanuel, fue envuelto en pañales. El Dios omnipresente se sujetó a las limitaciones de todo ser humano. Ahora el Dios Espíritu fue envuelto en pañales. Mira esta palabra en Isaías capítulo 9, verso 6. Un niño, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mire, este pasaje es muy interesante porque aquí podemos dividir las dos naturalezas de Dios. La primera parte de este verso alude a la naturaleza humana de Dios, pero también en la segunda parte de este verso nos habla totalmente de la divinidad de Jesús. ¿Alguna vez te has preguntado de qué está hecho Dios? ¿O de qué está hecho nuestro Dios? ¿Cuál es su composición? ¿Cuál es su sustancia? No sé si te has preguntado alguna vez. Déjame decirte que la respuesta más correcta a esto es que Dios no está hecho de algo. ¿Recuerdan la famosa ecuación de Einstein de E igual a mc al cuadrado? Esta ecuación nos dice que la deducción a la conclusión que llegaba Albert Einstein nos decía que la energía y la materia son básicamente intercambiables, y la energía y la materia de eso está compuesto o creado todo el mundo. Todo lo que existe en el espacio-tiempo es materia y energía. Ahora, esa materia y energía es la que Dios usó para crear y formar el universo entero. Entonces, materia y energía son necesarias para la existencia. La materia y la energía hacen referencia a una medición física y a la sustancia que forman los cuerpos físicos o la materia. En otras palabras, la energía y la materia se trata de todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el tiempo y espacio. Y todo aquello que tenga materia y energía tiene un fin. Se degenera, se degrada, cambia, se transforma, se desgasta y deja de existir. Tú y yo y todo lo demás creado en este mundo y en este universo está hecho de materia y energía. Pero Dios no. Dios no está hecho ni formado de energía y materia. Dios es un ser totalmente diferente. Y esto es algo que tú no debes de olvidar nunca. Al Dios a quien servimos es un ser totalmente diferente. La sustancia de Dios, déjame decirte, la sustancia de Dios es espíritu. La composición de Dios es espíritu. Por supuesto que esto no significa que Dios sea solo una fuerza impersonal o algo impersonal. O muchas veces algunos dicen, bueno, Dios es espíritu, es como un fantasma. No, para nada de eso. Juan 4:24, el Señor Jesús dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, escucha bien, ve con detenimiento ese pasaje de Juan 4:24. Cuando Jesús dice Dios es espíritu, fíjense que no dice que Dios es un espíritu, ni el espíritu. ¿Qué dice ahí la Escritura? Dios es espíritu. Y esto es muy importante a destacarlo y a comprenderlo, porque se refiere al hecho de que Dios es un ser invisible y que no puede ser contenido ni por ningún aspecto o por ningún aspecto de naturaleza física o material. A eso se refiere.
¿Quieres saber de qué está hecho Dios? Dios está hecho de espíritu. Significa que Dios no es invisible o no es alguien visible y no puede ser contenido por ninguna naturaleza física o material. En el libro de Job se plantea esta misma cuestión. Job 11:7 dice, ¿puedes descubrir las profundidades de Dios? ¿Puedes descubrir los límites del Todopoderoso? Por supuesto que la respuesta es no, porque las profundidades y los límites de Dios no se pueden descubrir. Es imposible. Dios no puede ser cuantificado ni cualificado. No se puede. Dios, siendo espíritu, mantiene un tipo de existencia que no se parece a nada en la creación o no se parece a nada a lo biológicamente creado. Aunque por supuesto leemos en la Biblia que a Dios se le atribuyen a ojos, manos, boca, pies, espalda, no significa que Dios sea algo físico. Eso en teología se llama que Dios antropomorfizar a Dios, o sea, darle cualidades humanas al ser divino. Pero no significa que Dios tenga una composición biológica o alguna materia, no. Dios es espíritu, es invisible. No hay ni una energía o materia que pueda contener a Dios. Un cuerpo físico sí está compuesto de partes integrales que pueden disolverse o pueden unirse, pero la deidad no puede disolverse, no tiene fin o caducidad. Como decía el famoso teólogo estadounidense Wayne Grudem, dice, Dios es totalmente otro. No hay una mejor descripción para darle a Dios en cuanto Él es espíritu. Dios es totalmente otro. Dios existe como un ser que no está hecho de ninguna energía o materia alguna. Como espíritu, Dios es inmaterial, invisible, pero también por amor a nosotros, por misericordia y bondad a ti y a mí y a todos, Dios se hizo un ser personal y visible en Jesucristo. Colosenses capítulo 1, verso 15 dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Ver a Jesús es ver al mismo Dios. La vida de Jesús, su actitud, su comportamiento es igual a la de Dios invisible. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Por eso, amados amigos y amigas, esto es lo asombroso de la Navidad. El Dios que es inmaterial, ilimitado, se digna en Cristo asumir un cuerpo que no es natural a Él. Esto es algo que nos debe de causar mucha admiración por Dios. El Dios Espíritu está dispuesto a tomar un cuerpo que no le es algo natural a Él. Oiga, el Rey de los siglos, el inmortal, el invisible, el único sabio Dios, se volvió tangible en Jesús. Por eso acabamos de leer eso en Colosenses capítulo 1, verso 15. Cristo es la imagen del Dios invisible. Nuestro Dios se hizo palpable, pellizcable y sujetable. Maravilloso es esto. El Dios invisible se convirtió en un bebé, como lo fuimos tú y yo. El Dios invisible creció y se desarrolló como tú y yo. El Dios invisible experimentó luchas y tentaciones como tú y yo. El Dios invisible experimentó problemas muy humanos como tú y como yo. El Dios invisible experimentó aflicciones como tú y como yo. El Dios invisible experimentó sufrimientos y derramó lágrimas como tú y como yo. El Dios invisible experimentó momentos divertidos y alegres y de gran gozo como tú y yo y como cualquier ser humano. Dios estuvo
dispuesto a sujetarse a las limitaciones humanas en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 8:9 dice, ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo, y aquí hace una alusión directa a que en su modo de Dios o en su papel de Dios, el Señor Jesucristo era rico. Pero tanto los amó a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre, para que en su pobreza, o para que con su pobreza, ustedes llegaran a ser ricos. Por supuesto, este pasaje ha sido mal usado con la doctrina de la prosperidad. Esto de ser ricos y pobres nada tiene que ver con un asunto material o financiero. Pablo hace referencia al hecho de que Dios puso a un lado o hizo a un lado o renunció temporalmente al ejercicio de todas sus prerrogativas divinas, que era aquí es la referencia directa a su riqueza. En eso era el rico, a sus atribuciones divinas del ser Dios, y adoptó una forma humana, murió en la cruz como un delincuente común. Aquí es lo que Pablo se refiere a su pobreza. Y todo para que nosotros fuésemos, dice aquí la escritura, fuésemos enriquecidos. Pero esa riqueza nos habla de lo que Dios logró a través de Jesús en su venida, en su sacrificio, en su muerte y en su resurrección. ¿A qué se refiere que somos ricos? Bueno, somos enriquecidos con la salvación, el perdón, la reconciliación, el gozo, la paz, la plenitud y la eternidad. En eso hemos sido enriquecidos. Dios estuvo dispuesto a todo para reconciliarnos consigo mismo. La tercera consideración que quiero compartir con ustedes, además de que Emmanuel fue envuelto en pañales, Dios Espíritu fue envuelto en pañales, el Dios eterno fue envuelto en pañales. En Miqueas capítulo 5, verso 2, dice la escritura, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas. Esta es una profecía directa del nacimiento del Mesías, con el nacimiento de Jesús. Dice, y sus salidas, refiriéndose a Jesús, dice, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Oiga, cuando nos referimos a eternidad o a la eternidad de Dios, nos referimos a su existencia a través del tiempo. Si nosotros miramos hacia el pasado, Dios ya existía. Si miramos hacia el futuro, Dios va a existir siempre. Esto significa que Dios no tuvo un comienzo y nunca tendrá un fin. Nunca hubo un momento en que Él dejara de existir. Nunca habrá un momento que deje de existir. Por eso se dice que Dios, o decimos que Dios es eterno. Dios es infinito. Dios es inmortal. Y si Dios, y esta es una buena noticia para nosotros, porque si Dios es eterno, infinito, inmortal, significa que sus cualidades y atributos también lo son. Su amor nunca terminará, su misericordia nunca cesará, su verdad nunca caducará, su generosidad y bondad es tan eterna como Él mismo. Dios nunca dejará de ser, como dice Timoteo, ¿verdad? Oiga, esto es algo emocionante y abrumador. Y comprender completamente esta verdad es algo imposible. Es imposible entender la eternidad de Dios. Imposible. Pero eso está bien, déjeme decirles. Dios tiene que ser así. Dios tiene que ser infinito
y asombroso en todo su ser, en todo lo que es Él, en todos sus atributos, para ser admirado y adorado. Por eso una y otra vez leemos que en el Antiguo Testamento que no hay alguien igual como Dios, no hay Dios como el nuestro. Y les decía que tiene que ser así, imposible de comprender, dimensionar a quién es Dios, porque si podemos desentrañar los misterios de su persona, nos elevaríamos a su nivel, y eso es algo que no podemos hacer. Y no pregúntele a Satanás, ¿verdad? Que quiso ser igual a Dios o pensó que era igual a Dios y así le fue. Isaías capítulo 66, verso 1, dice Dios: el cielo es mi trono, sobre la tierra apoyo mis pies. Nadie puede hacerme una casa donde pueda descansar. Ahora, este pasaje no tiene la intención de tratar de darle una dimensión o cuantificar o cualificar a Dios. Más bien este pasaje se quiere destacar una sola cosa: la inmensidad de Dios. No hay algo que pueda ser construido donde Dios pueda estar o pueda ser contenido. Pues eso es lo que quiere destacarse en este pasaje. ¿Por qué? Porque Él es infinito en lo que se refiere al espacio y es eterno en lo que se refiere al tiempo. Dios debe de ser incomprensible en todo su ser. Dios tiene que ser así. Oiga, sin embargo, considero algo importante. ¿No cree que es algo maravilloso servir a este Dios, adorar a este Dios? ¿No es algo impresionante que este Dios exceda nuestro conocimiento, nuestro entendimiento y nuestra sabiduría? ¿No les parece algo fantástico orar a un Dios que es inescrutable? O sea, es indescifrable. O sea, que no puede ser averiguado ni entendido en su totalidad por ninguna forma. Dios es inescrutable. Dice el Salmo 141:3 que la grandeza de Dios es inescrutable. Isaías 40:28 dice que su entendimiento es inescrutable. Romanos 11:33 dice que sus juicios son inescrutables. Efesios 3:8 dice que sus riquezas son inescrutables. Oiga, nuestro Dios es alguien único, aparte y poderoso, infinitamente poderoso. Aunque la eternidad de Dios es algo insondable, déjeme compartirle algo interesante. La Biblia nos da un pasaje bajo el cual podemos vislumbrar tan solo un poquito la inmensidad de la eternidad de Dios. En Génesis capítulo 1, verso 1, ¿qué dice? Allí dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este pasaje es sumamente revelador. Tan solo en la primera línea, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el mensaje de esas líneas? Que Dios existía antes de que comenzara todo. Él ya existía, Él ya estaba presente, Él ya estaba aquí. Ahora, pregúntate una cosa: ¿en el principio de qué? Porque allí dice en el principio. ¿Pero en el principio de qué? En el principio de todas las cosas. En el principio del universo. En el principio del tiempo. En el principio del espacio, de los cielos, de la tierra. En el principio de todo ser vivo. En el principio Él ya estaba, Él ya existía, Él ya estaba presente. Ahora, es imposible pensar que en ese principio, ¿cuánto tiempo atrás pudo haber existido? Una eternidad seguramente. ¿Cuánto tiempo? Imposible saberlo, pero Él ya estaba allí. Mira, déjame darte unos datos interesantes. Los geólogos y los geofísicos de hoy en día consideran la edad de la Tierra, o han cifrado la edad de la Tierra a 4.543 millones de años. Escucha bien,
4.543 millones de años. Esos son los cálculos de la antigüedad de la tierra. Ahora, si en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hace 4.543 años, Él ya existía. Él ya estaba. Los biólogos datan que los organismos más antiguos descubiertos son de 580 millones de años atrás. Él ya existía. Él ya estaba allí cuando todos esos, los primeros seres vivos nacieron o vinieron a existir. Entonces, Dios ya estaba presente. Dios es el creador, por supuesto, de la tierra y de todo ser biológico. Y Dios ya estaba presente. Dios ya existía. Ahora, déjame darte otro ejemplo para entender un poquito la naturaleza eterna de Dios en el tiempo. Déjame ejemplificarlo de esta manera muy sencilla. Si pudiéramos extender toda la arena del desierto de este mundo, lo pudiéramos extender, el tiempo sería tan solo, o el tiempo en el que nosotros vivimos, comparado con la eternidad de donde Dios habita en la eternidad, está en la eternidad. Dios no está sujeto al tiempo. Por eso la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años, 1000 años como un día. O sea, Dios no está sujeto al tiempo. Dios no se degenera. Dios no cambia. Entonces, el tiempo comparado a la eternidad es un granito o tan solo un grano en toda la arena del desierto. Es algo impresionante y fascinante pensar en eso. Pero además, no hemos de perder de vista algo importante, de que nosotros o la ciencia solamente podemos ver una pequeña cantidad del tiempo en comparación a la eternidad. Los cálculos solamente se pueden hacer muy limitadamente, porque el tiempo como tal, Dios mismo lo estableció cuando creó el sol y la luna. Por eso estamos muy limitados aún en ello. El Salmo 92 dice que antes de que naciesen las montañas, antes de que diera vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. O sea, tú existes y existirás. Has existido y existirás. Eres el gran yo soy, el que era, el que es y el que será. Ahora, quiero concluir con unas ideas al respecto. Algo sumamente sorprendente y extraordinario es que este Dios eterno, infinito, inmortal, estuvo sujeto, escuche bien, estuvo sujeto a los dolores de la muerte como todo ser humano. Ese Dios eterno que ha existido y que siempre va a existir, estuvo dispuesto a sujetarse a la experiencia de los dolores de la muerte. Por supuesto, caeríamos en una herejía decir que Dios murió o que Dios puede morir. No, eso no puede ser, porque Dios es eterno, es infinito y es inmortal. Si el ser de Dios, déjeme ponerle en contexto, si el ser de Dios por un segundo, el universo dejaría de ser, el universo se acabaría o desaparecería totalmente. Si Dios dejara de existir o Dios dejara de ser por un segundo, todo dejaría de existir, porque nada puede existir sin el poder sustentador de Dios. Por eso Hechos 17:28 dice que en Él vivimos, nos movemos y existimos, y todo está sustentado por la palabra de Cristo. Así que si Dios muere, todo muere con Él, pero el Dios hombre sí. Y fue la naturaleza humana la que murió en la cruz. Dios no puede morir, pero la naturaleza humana sí. Y esa fue la que fue sacrificada en la cruz. La que murió fue la naturaleza humana, no la naturaleza divina. Todo ser humano está destinado a la muerte física. Jesús fue un ser humano en su totalidad y tuvo que morir.
Es por ello que habrá de causarnos en nosotros una profunda admiración por la decisión de Dios de aceptar. Y quiero puntualizar y resaltar esto, de aceptar, experimentar y sentir en Cristo la transición de los dolores de la muerte como todo ser humano. Ahora, creo que no es imposible saber que la experiencia o qué se siente morir. Pero yo creo que solamente Dios ha tenido esta experiencia. ¿Cómo es la transición de dejar lo mortal, lo físico, para entrar en la inmortalidad como un ser humano? Hebreos 2:14 dice que debido a que somos seres humanos, hechos de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Esto es algo poderoso, es algo tremendo, amados amigos y amigas. Él quiso participar de lo mismo. Ya hemos analizado algunas precisiones de quién era Dios o de quién es Dios en sus atributos divinos y a lo que estuvo dispuesto o las implicaciones que hubo por venir a este mundo para redimirnos y reconciliarnos consigo mismo. Este es un pasaje que me llena siempre de una profunda necesidad de adorarlo más, porque Él participó de lo mismo, quiso participar de lo mismo, voluntariamente quiso participar de lo mismo, voluntariamente quiso nacer, voluntariamente quiso morir y experimentar todas las aflicciones. Dice, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. Dios tenía que ser divino para que su sacrificio fuera perfecto, era necesario, pero Dios tenía que ser completamente humano para morir, derramar su sangre en expiación de nuestros pecados y así redimirnos. Oiga, considere esto finalmente, teniendo todo el poder, la autoridad, la soberanía, la gloria, el honor, la perfección, la majestad, dejó su lugar propio de ser Dios para venir a este mundo, tomar forma humana, para morir de la forma más terrible y cruel, crucificado. ¿Y todo para qué? Todo para redimirnos de nuestros pecados y reconciliarnos consigo mismo. ¿Qué nos queda por hacer a ti y a mí? Déjame decirte, corresponder de la misma manera. Es lo que nosotros podemos hacer. Ante semejante acción, ante semejante despliegue de misericordia, bondad y amor por ti, por mí, por todos, hemos de corresponder de la misma manera. Hemos de estar dispuestos a todo por Dios. Por eso déjame preguntarte, ¿a qué estás dispuesto por Dios? ¿A qué estás dispuesto por Dios? Y no reacciones inmediatamente al decir, estoy dispuesto a todo. Quiero que por favor consideres esta pregunta y seas sincero contigo mismo. ¿A qué estoy dispuesto por Dios? Mira, para lograr nuestras metas y sueños en esta vida, debemos de estar dispuestos a hacer, sacrificar y aún esforzarse lo necesario. Por ejemplo, si tú te quieres convertir en una maestra, tendrás que estar dispuesto a graduarte de la escuela secundaria, de la preparatoria y de la universidad. Para llevar un estilo de vida más saludable, uno debe de estar dispuesto a hacer ejercicio y comer más saludablemente. Para llegar a ser un verdadero discípulo de Cristo, por igual habremos de estar dispuestos a hacer, sacrificar y esforzarnos lo necesario. Que nuestra vida sea una vida que en todo sentido agrade al Señor.
Uno debe de estar dispuesto a someter completamente nuestra vida a Dios, como dice Santiago 4:7. Uno debe estar dispuesto a practicar todos los mandamientos de Dios. Juan 14:15. Uno debe estar dispuesto a predicar y compartir el evangelio y compartir nuestra fe a todas personas. Mateo 28:19-20. Uno debe de estar dispuesto a vivir fielmente a Dios aún en tiempos de gran dificultad. Apocalipsis 2:10. Uno debe de estar dispuesto a adorar a Dios en todo momento. Juan 4:24. Uno debe de estar dispuesto a ayudar a nuestros hermanos en la fe cuando ellos pasan o ellas pasan por necesidad. Hebreos 13:16. Uno debe de estar dispuesto a dar nuestros recursos a la obra de Dios, ya sean financieros, tiempo, energía y talento. Segunda de Corintios 9:7. Por eso te pregunto en esta mañana, ¿a qué estás dispuesto por Dios? ¿A qué? ¿A qué? Hemos de nosotros corresponder de la misma manera como Dios lo ha hecho con nosotros. Quiero que allí donde estás, tomemos un tiempo para orar al Señor y podamos comprometernos en nuestro espíritu, en nuestro corazón, comprometernos más por el Señor. Y este año que viene, elevar nuestros compromisos por Él. Padre bueno y misericordioso, gracias por lo que eres y lo que has hecho, mi Señor. Eres formidable, inigualable. Estamos impactados, Señor, por tu gran amor, por tu generosidad, por tu bondad hacia cada uno de nosotros. Queremos adorarte, bendecirte, al considerar que tú estuviste dispuesto a todo para redimirnos del pecado y podernos reconciliar contigo mismo, mi Señor. Te bendecimos por ello, por lo que tú eres y por lo que has hecho, amado Señor. Y pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que despiertes en nosotros, avives aún en nosotros una mayor entrega y una disponibilidad similar a la tuya. Que en todo momento nuestra vida demuestre esa devoción por ti, amado Señor. Aviva un espíritu con un buen ánimo e intención de hacer, sacrificar, esforzar lo necesario por ti, amado Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ánimo, Dios con nosotros.